Acá tenemos un inhibidor, un receptor inhibidor y un receptor activador. Pero, como supera el negativo, no pasa nada, ¿no? Acá sí, hay un predominio de receptores activadores ante la ausencia de los inhibidores, son canas, ¿no? Y van a activar al NK. En este otro caso, tenemos el induced self, que se refiere a todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando acá, en este tercer caso? ¿Qué se está induciendo? La activación, ¿pero por qué? Ese es otro tema, pero es bien amplio para hacer los receptores. Ya se sabe que hay ciertas enfermedades virales y ciertas neoplasias también, hay un ejemplo acá, en el que la célula tumoral, o sea, una célula tumoral no es una célula infectada, no es distinto. En las células infectadas, yo les comentaba que muchas veces al momento de ingresar el virus, dejan proteínas en la superficie de la célula y de esa forma, esas proteínas, como la hemaglutinina, por ejemplo, se convierten en un ligando, por ejemplo, de la NK46. ¿Sí? Pero hay muchas neoplasias que se van conociendo que cuando la célula se transforma en tumoral, expresan ligandos, o sea, propios de la célula, pero que solamente las encontramos en las tumorales, que no están en las células normales. ¿Sí? Entonces, una neoplasia está induciendo la expresión de ligandos de novo, ligandos característicos de las células tumorales, que son un montón también, que poco a poco lo van encontrando. Pero la idea no son los nombres, ¿no? Que sepan el principio. Y ese es el caso de inducir lo propio. Se van a inducir moléculas nuevas. Así ustedes recuerdan que uno de los TAMs eran las HSP 60, por ejemplo, 70, que eran las proteínas de choque térmico, que son proteínas que las produce la misma célula, pero solo las va a producir ante un evento estresante, ¿recuerdan? Cuando hay una injuria, un daño, la expresa. De la misma forma, estos ligandos se expresan cuando hay determinadas condiciones, por lo general tumorales. ¿Sí? Entonces son dos formas que vamos a combinar, ¿no? Podemos combinar estas dos. Vamos a tener una célula, una neoplasia, que por un lado induzca la expresión de ligandos de novo en la célula blanco y por otro lado que regule negativamente la expresión de MHC. De las dos formas juntamos, es una respuesta netamente orientada a los NK, a las NK. ¿Sí? O si no, la ausencia de lo propio o la más bien inducción de síntesis de novo de ligandos para las NK. Entonces, es un balance nada más, chicos, no es muy complicado. Esto es lo mismo. Eso no lo vimos un gráfico. Por ejemplo, acá. Acá tenemos, ¿cuál es la NK en este caso? A la izquierda. ¿Sí? Acá esta célula no expresa ni MHC ni expresa ligandos activadores. Entonces no hay forma de que interactúe con la NK. No expresa ni uno ni otro. Entonces no hay respuesta. En este caso está expresando el MHC. El KIR por lo general se la asocia con el MHC como receptor inhibidor. ¿Okay? La mayoría son inhibidores con MHC y fueron uno de los primeros receptores cubiertos también. Entonces, el MHC de la célula del hospedero va a inhibir a la NK. O sea, solamente hay una señal y esa única señal es inhibidor. ¿Sí? Acá ya no hay MHC, pero tenemos la expresión de ligandos activadores. ¿Qué mecanismo sería ese? De los dos que hemos visto. ¿Cuál de los dos? ¿El inducido o cuando hay ausencia? El inducido. ¿Sí? Entonces acá tenemos que no hay inhibición, pero sí hay activación. Hay más positivos que negativos y el resultado es la natural killer ataca a la célula blanca. ¿Sí? Y acá, ¿qué tenemos?
hay los dos. Tenemos un receptor inhibidor, clásico que se llama clásico ejemplo, y tenemos un ligando activador. Tenemos los dos. Entonces, ¿qué hice? El resultado es determinado por el balance de las señales. ¿Qué hay más? ¿Hay más señales inhibidoras o hay más señales activadoras? Ya sabemos que las citoquinas también podrían llevar la balanza hacia un lado u otro, como está en este ejemplo. Miren, acá en esta balanza vemos de que hay más señales inhibidoras que activadoras. Pero, ¿por qué pesa más 2 versus 3? Por las citoquinas, que van a inclinar la balanza, en este caso, hacia una respuesta de activación. Las citoquinas del entorno. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso no es muy difícil. Eso nunca se lo mostré, ¿no? No va a poder tomar tiempo. Bueno, eso creo que es un problema todavía, no me acuerdo. Acá hay un juego, por si acaso, es interesante, porque tiene varias cositas que son reales, con sus errores también. Y aquí está el link, por si acaso. ¿Sí? Son varios niveles, el último nivel es una infección con VIH, que es muy difícil. Cuando le descubrí puse a jugar me envicié y llegué hasta la última fase, pero el VIH me destruyó, no sé, ya lo dejé de lado. Bueno, pero en verdad es interesante porque tienen ahí células, tienen a macrófagos, a T helper, a linfocitos B, tienen a T citotóxicos, tienen 4 o 5 células más por ahí. Y pueden jugar con los dos tipos de respuestas, con la TH1 y con la TH2. ¿Sí? Entonces el macrófago puede fagocitar y luego tienen que llevarlo para que presente al T helper y existe un T2 que ya decide. El linfocito B dispara anticuerpos, el T citotóxico dispara perforina. Así es así. Para que cuando estén así estresados, por ahí. Por alguna razón, ese ciclo como usted no se acabó, hemos volado, no sé por qué, son las mismas cosas. ¿Algo pasó? Lo tengo acá. Nunca se los llegué a mostrar. Hay un juego también, otro juego, pero que es tipo trivia. Se llama trivia. Se llama inmunotrivia. No lo tengo acá, ya va. Pero no sé si estará disponible. En este juego lo que ustedes hacen es dan clic y el dado no gira y sale un número. Y en base a lo que sale en el dado, le van a dar opciones para escoger temáticas. Puede ser inmunidad innata, inmunidad adaptativa, anticuerpos, historia. Hay dos niveles, nivel básico y nivel avanzado. Entonces ustedes escogen una temática y es como si fuera un ludo, ¿no? De acuerdo a lo que sale en el dado, le van a lanzar una pregunta. Y las preguntas pueden ser simplemente preguntas como opciones, como si fuera un examen. O puede ser relacionar o armar un rompecabezas, una cosa así, y van sumando puntaje. Y al final dan su punto. Entonces, si puedo, no sé dónde le he puesto, pensé que lo tenía acá. Pero es una forma de estudiarlo distinta, ¿no? O sea, cuando estén ya medio cansados, de repente están leyendo, ¿no? Pueden pasar a una forma más lúdica. Bien, chicos, no sé si hay preguntas de lo que es inmunidad media por serie. ¿Sí? ¿Quedó más claro entonces? ¿Qué más? Me decían neonatos. ¿Qué hay con los neonatos? ¿Las placentas están claras? ¿Los tipos de placenta?
difícil, ¿no? A ver, usualmente se dice absorción de anticuerpos, ¿no? Yo creo que eso es para un nivel ya, bueno, ustedes son MBZ, ¿no? Pero de repente con uso tecnista puro, ¿no? Ya que no es tan médico, de repente ya puede valer suficiente, ¿no? Absorción de anticuerpos, ¿no? Pero en realidad ustedes tienen que manejar más detalles. ¿Cuáles son esos detalles que hemos mencionado? Que el éxito de la transferencia pasiva de anticuerpos, ¿de qué depende? El éxito de la transferencia pasiva de anticuerpos calostrales, digamos, ¿de qué depende? Vamos a hablar de factores innatos y no innatos. ¿Sí, Reino? La edad, ¿sí? El tiempo, ¿no? Porque edad, bueno, son días en general, ¿no? Pero sí, el tiempo, ¿no? Factor tiempo. Pero hay características que son inherentes, ¿no? Por ejemplo, que el calostro posee, ¿qué posee el calostro? Pero ¿qué componentes? Hablando en el contexto de la translocación de anticuerpos del calostro hacia la sangre del neonato, más allá de estas moléculas inmunológicas, ¿qué tiene el calostro para asegurarse de que llegue? Inhibidores de proteasas. ¿Sí? Inhibidores. Dos inhibidores. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, lo que están mencionando, que el calostro sí o sí tiene que tener una alta concentración de anticuerpos. ¿El calostro cuándo se forma? Es importante que lo sepan. ¿En qué momento se forma el calostro? ¿Saben? Semana Santa, ¿sí? ¿Han visto alguna vez de repente su mascota o sus animales mayores, ¿no? No es tan exacto, ¿no? Hay cierta variación, ¿no? Pero hablamos de un tiempo representativo de 2 semanas antes del parto, el calostro comienza a formarse. ¿Sí? Y acá tenemos dos hipótesis. Por un lado, que esos anticuerpos del calostro que van a estar en la glándula mamaria, ¿de dónde provienen? Algunos dicen que es de la circulación, y más o menos se comprueba cuando hacemos un paralelo entre la concentración sérica de la madre y la concentración de la secreción mamaria, del calostro. Pero, por ejemplo, hay estudios en camellos, en alpacas, en porcinos, en otras especies más, donde también se avisora una síntesis local en la glándula mamaria. Pero ahí hay vacíos todavía en el conocimiento, ¿no? En alpacas, por lo menos, es la especie que manejo, un autor bravo planteó esa posibilidad, pero luego otros estudios lo van refutando. No está muy claro todavía. ¿Sí? Faltaría un buen diseño para llegar a determinar si es síntesis local o no, son las dos de repente. Pero en todo caso, hablamos de dos opciones, ¿no? O que los anticuerpos de la sangre circulantes van almacenándose en la glándula por circulación, habrá una transfusión, una translocación. Habría que ver. Algo muy interesante al respecto es la presencia de un receptor, el FcRn. Ese receptor ya se ha encontrado en diversas especies, en bovinos, en búfalo, en bovino, en camellos, ¿no? Y se ha encontrado que se expresa no solamente a nivel de RNA mensajero, sino que encontramos la proteína en sí. No sé si acá tengo, porque es un trabajo que estoy haciendo en alpacas también, el FcRn. No sé si por aquí tendré para ver animal.